Hola ganchilleritas, vamos a hacer la mochilita de nuestra Nanis. Mirad, aquí ya tengo yo un modelito de mochilita de la Nanis. Esta la tengo del color gris, la vamos a hacer del color marrón con los detalles en blanquito de las cremalleras. Aquí están los detalles de las cremalleras, las asas. Como veis no le falta detalle. Pues vamos a hacer este modelo, este modelito de mochilita de nuestra Nanis. Para ello vamos a utilizar la aguja del ganchillo número 1 y lo haremos por partes, ¿vale? Y empezaremos haciendo 10 puntos de cadeneta. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un punto más. Y ahora empezaremos haciendo un punto bajo por cada punto de cadeneta. Así hasta llegar hasta aquí, hasta el inicio. Bueno, pues en la vuelta número, tenemos la primera vuelta los 10 puntos de cadeneta, hemos hecho un punto más, la segunda vuelta hemos hecho un punto bajo por cada punto de cadeneta y en la tercera vuelta hacemos un punto de cadeneta, giramos y trabajamos un punto bajo por cada punto bajo, así hasta la vuelta número 9. Hasta la vuelta número 9. En la vuelta número 10 hemos hecho un punto de cadeneta y ahora haremos una disminución. A ver que lo coja bien. Lo mío no son las disminuciones, siempre me pasa lo mismo. Ahí. Se me resiste, está rebelde. A ver. Hacemos una disminución. A ver, por favor. Ahora. Y seguimos con puntos de cadeneta. Una disminución, el último punto que queda de cadeneta y así seguimos a la siguiente vuelta. Un punto de cadena, bueno, el punto bajo, perdón, el punto de cadena, una disminución, hacemos un punto bajo, una disminución, espera que se me resiste. Ahora el último punto bajo, un punto de cadena, una disminución, que será ya la última, y el último punto de cadena, el punto bajo que nos queda, último punto bajo. Y nos tiene que quedar, a ver, nos tiene que quedar esto así de redondito. Ahora lo que haremos será puntos bajos alrededor
de todo el contorno, ¿vale? Vamos a hacer los puntos bajos alrededor de todo el, perfilando todo el contorno. Así hasta llegar, perfilaremos todo el contorno hasta llegar hasta aquí, hasta el final, hasta el inicio, ¿vale? Bueno, hemos hecho todo el contorno, como podéis ver, hemos hecho todo el contorno y hay que hacer dos piezas del mismo tamaño, ¿vale? Ahora lo que pasaremos a hacer, esto lo dejamos aquí aparte, vamos a hacer ahora la parte esta de aquí, del contorcito de aquí. Para ello haremos una cadeneta de 3 puntos bajos. Hay 3 puntos de cadena, 1, 2, 3, perdón, un punto de cadeneta y subimos. Así hasta llegar hasta aquí, hasta el final, ¿vale? Bueno, hacemos otro punto de cadena y hacemos puntos bajos hasta llegar hasta el final, así 44 veces aproximadamente, 44 o 45 aproximadamente, hasta llegar una tira de 44-45 vueltas de 3 puntos cadenas y luego un punto bajo por cada punto de cadena y luego un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta 44 veces. Bueno, hemos hecho una tira de 44 vueltas con 3 puntos bajos en cada vuelta, ¿vale? Esto también lo dejamos aquí aparte. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer los cordoncitos. Serán dos cordones de 40 puntos de cadeneta cada cordón, ¿vale? Y aquí haremos, perdón, unos 15 puntos de cadeneta por cada cordón. Será este cordón pequeño, que es el que hace de asa, y estos dos. Recordar 40 puntos de cadeneta cada cordón, ya lo hacemos en el cordón, que eso ya lo hemos aprendido, y este 15 puntos de cadeneta. Bueno, pues os voy a recordar cómo se hace el cordón, por si acaso no lo recordáis, pero ya lo hemos visto en los anteriores vídeos. Bueno, aquí ha avanzado un cordón de 15 cadenas. Ahora lo que hacemos es girarlo al revés y en las montañitas que se nos quedan pues pinchamos y hacemos puntos deslizados en cada montañita. O sea, aquí tenemos otro punto, pues puntos deslizados en cada montañita que se nos queda girando la cadena al revés, ¿vale? Así hasta llegar hasta el final. Y así es como hacemos el cordón. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas. Tenemos aquí dos piezas de la parte delantera y trasera, la tira que irá alrededor de esta y los cordoncitos, que en este serán los dos que hemos hecho de 40 puntos de cadena, estos dos cordones, ¿vale? Y este de 15 puntos de cadena. Pues bueno, voy a proceder ya a unir las piezas, que veis que será la tira grande. Se irá alrededor de estas dos piezas, las uniremos, lo rellenamos con el algodón acrílico y cuando lo tenga ya todo unido ya os pondré otra vez la cámara para hacer los detalles de las cremalleras, ¿vale? Bueno, como veis ya tengo cosida nuestra mochilita, ¿veis? Ya tengo las asas. Me he dejado la última pendiente de coser esta parte de aquí, que tiene que ir aquí, esta cita de aquí. Y ahora le vamos a hacer los detallitos de las cremalleras, o sea, la parte esta de la cremallera y esta parte de aquí también de la cremallera, ¿vale? Vamos a proceder a hacer la parte esta de aquí, que la haremos por aquí, ¿vale? Y para ello, bueno, me he enhebrado una aguja ya con la lana de color blanco,
¿vale? Me la llevo hasta aquí. Me la he hecho larga para no tener que cortar luego y así poder hacer todos los detalles con total comodidad, ¿vale? Lo que haremos será lo que es el llamado en bordado, el punto de cadena. Lo haremos de esta manera. A través de varias cadenas, en lo que se dice en bordado el llamado punto cadena, iremos simulando la cremallera. Recordad que tiene que estar simétrico. Hemos empezado de aquí, tiene que haber la misma distancia, nos da para una cadena más. Lo malo de trabajar con hebras largas es que se enreda. Y ahora simularemos lo que queda de la cremallerita. Y ya me lo llevo, pincho aquí y me lo llevo a la altura de aquí, donde haremos ya la siguiente cremallera. Y a partir de aquí iré haciendo la cremallera del centro. A ver. Vamos a hacer una primero. Bueno, pues a partir de aquí haremos lo mismo, de la misma manera que he hecho esto de aquí, lo iré haciendo todo alrededor de aquí, hasta terminar aquí, ¿vale? A la misma altura que la de aquí. Bueno, pues ahora regreso. Pues una vez terminado ya de bordar, perdón, a ver que ya me he enhebrado esto de aquí. Una vez terminado ya de bordar, como hemos hecho ya los detalles, la cremallerita, ¿vale? Esto de aquí ya está bordado, ya está unido, los tirantes, bueno, los cordones ya están unidos y ahora solamente nos queda esta asita, esta asa de aquí, ¿vale? Pues esta asa la vamos a unir, la tengo ya enhebrada la aguja, la vamos a unir aquí.
Bien, la uno ahí, ahora la uniré bien y con esto ya voy a unirla y ya os enseñaré con más detalle cómo ha quedado nuestra mochilita de la Nanis. Pues con esto ya hemos concluido la mochilita de nuestra Nanis. Y ahora solo nos queda hacer el abriguito y ya con esto concluiremos ya el reto de cómo tejer nuestra muñeca Nanis articulada. Pues ahora os toca a vosotras. Hasta el próximo vídeo.